Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina. Saludo cordial para todos los oyentes de la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co. Aquí comienza Diálogos Adida, un espacio para debatir, reflexionar, analizar, preguntar, responder sobre las dinámicas de la actualidad en el país. Hoy tendremos grandes invitadas, dos mujeres, dos líderes estudiantiles, a las cuales les preguntaremos y ellas responderán para así analizar, reflexionar sobre todo el acontecer del paro nacional, de la movilización y de todo lo que se está viviendo en la actualidad en Colombia. Sean todos bienvenidos, soy Sebastián Ospina Mendoza y aquí comienza su programa Diálogos Adida. Y en Diálogos Adida, la noche de hoy, el programa del Magisterio Antioqueño y Colombiano y que por supuesto también escuchan en toda Colombia algunos sectores obreros, trabajadores también del país e internacionalmente. Estamos con Viviana Cardona. Ella es estudiante y activista que hace parte del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo, MODE. Viviana, bienvenida a Diálogos Adida. Hola Sebas, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos están oyendo. Y en Diálogos Adida también tenemos esta noche a Jennifer Pedraza. Ella es representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, que también ha estado muy activa durante todos estos últimos días en el paro nacional. Jennifer, bienvenida a Diálogos Adida. Hola, un saludo muy fuerte y un abrazo para todas y todos los maestros de Antioquia y para todas las personas que nos escuchan. Se vivió, se conmemoró, se festejó una nueva jornada de movilización el día de ayer, 12 de mayo. Es importante hablar del papel de la juventud, de los estudiantes en este paro y en esta movilización que se viene realizando ya hace 14, 15 días. ¿Qué visión le merece? ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento los estudiantes, los jóvenes en este gran paro que se está desarrollando? Bueno, sí, el día de ayer tuvimos una movilización muy bonita, muy grande, como todas las que hemos venido teniendo. Muchísimas personas estuvimos en la calle a nivel nacional demostrando y pues haciéndonos escuchar, porque eso es lo que queremos, que el gobierno nos escuche. Particularmente en este momento tan crucial que estamos pasando todos en Colombia, los estudiantes pues tenemos un papel casi pues menor, mejor dicho, a lo que casi siempre ha pasado. Los estudiantes siempre hemos venido como con unas exigencias y unas banderas, pero en este momento la lucha no es de los estudiantes, en este momento es de todo el pueblo colombiano, todos estamos unidos, todos salimos a pelear y a exigir el país que queremos, la construcción de una Colombia diferente, y por eso ahora lo que realmente está en las calles peleando somos todos. Somos los jóvenes, nuestros abuelos, nuestros padres, los profes, los campesinos, los indígenas. Entonces, somos el pueblo realmente los que estamos allá afuera, más allá de que los estudiantes estemos participando y en este momento pues estemos dando un aporte como lo están haciendo el resto de los colombianos. Bueno, yo creo que sin duda alguna la juventud se ha convertido en una fracción muy importante de la población que se está movilizando. Y esto es clave no solo en términos como cuantitativos de cuántas personas salen a marchar, sino también de las expresiones artísticas que normalmente nos encontramos en cada una de las movilizaciones del paro nacional. Y creo que tiene que ver con la situación económica que mayoritariamente ha venido golpeando a nuestra generación. Si bien es cierto que, obvio, la pandemia, digamos que barrió con muchos sectores productivos y que generó mucho desempleo,
también es cierto que el sector más afectado por este fenómeno es sin duda alguna la juventud, con un desempleo para los jóvenes del 25% y si somos mujeres jóvenes del 31%, trabajos precarizados, explotación laboral impresionante. Es decir, hoy la incertidumbre, por ejemplo, sobre la posibilidad de pensionarse es para nosotras y para nosotros los jóvenes como, mejor dicho, la certeza es que no nos vamos a pensionar. Y yo creo que toda esta situación ha hecho pues que la juventud salga de forma masiva a las calles. Es muy difícil pasar a una universidad pública y no porque seamos brutos y haya una pequeña manada de pilos, no, no es por eso, sino porque las universidades públicas lamentablemente no pueden admitir a todas las personas que quisieran. Y si no pasamos a una universidad pública, pues tocó endeudarse con el ICETEX para estudiar en una universidad privada y lamentablemente ni siquiera graduándonos con un pregrado tenemos una certeza de conseguir un trabajo. Entonces yo creo que todos estos fenómenos se han sumado para que hoy la juventud decida salir a marchar de forma masiva y responda a este llamado que hemos hecho de paro nacional. Y en ese contexto, pues, presentar una reforma tributaria como la del gobierno, si es que no tenía absolutamente nada de sentido, con 21 millones de pobres, 12 millones de colombianos que no comen, ya no pueden comer 3 veces al día, pues creo yo que la juventud ha decidido pues moverse por la situación del país e intentar hacer todo lo posible para transformarla. Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Incluso la juventud, que no solo es del movimiento estudiantil, sino los chicos y las chicas en los barrios que hoy están saliendo a movilizarse para pues, conseguir un mejor futuro. A mí me gusta detenerme en el tema de la juventud porque me preocupa el mensaje que quiere dar el gobierno o algunos medios de comunicación que están culpando precisamente a los jóvenes, a los estudiantes en esta protesta, de toda la violencia y todos los hechos y actos vandálicos que se han ocasionado a lo largo de este gran paro. ¿Es así? ¿Cómo está constituido o cómo viene trabajando usted, las organizaciones de representación estudiantil, de la mano de otros sectores, sobre todo para manejar un paro de manera pacífica? Porque se está deslegitimando por parte de algunos sectores también, que la violencia viene es precisamente de los estudiantes. Bueno, realmente esto que están mostrando y de lo que los medios más fuertes en Colombia hablan y muestran, pues no es real. De hecho, el día de ayer, la movilización en la que estuvimos fueron conciertos, artistas, obras de teatro, personas manifestándonos y haciéndonos ver desde lo que somos, seres humanos, personas íntegras, en las que tenemos un montón de pensamientos y diversidades, que eso es lo que realmente está en las calles. El pueblo colombiano es muy diverso y eso es lo que tenemos en las calles: arte, cultura, música, conversaciones. De hecho, el paro se está llevando a cabo por medio de las asambleas populares. Son asambleas en distintas ciudades, en distintos barrios inclusive, que lo que queremos es construir, y esa es la voz del pueblo. Ahí es donde el gobierno debe llegar realmente, porque es allí donde estamos construyendo, donde todos los sectores estamos convergiendo: estudiantes, trabajadores, campesinos. Estamos conformando asambleas populares para poder llevar a cabo la unión y pues continuar con el paro como lo hemos venido dando. Es una lucha muy fuerte, pero que realmente ese vandalismo y esas no sé, situaciones como lo presentan, pues no son por parte de los jóvenes ni de las personas que estamos exigiendo el respeto de nuestros derechos, sino que son pues caras que quieren mostrar realmente. Inclusive en la movilización de ayer no hubo nada al respecto porque el SMAT no llegó en ningún momento, era todo una toma artística. Entonces, pues creo que eso nos da mucho por pensar. ¿Cómo así que podemos estar tranquilos manifestándonos, exigiendo, que es lo que hemos venido haciendo, sin que ellos lleguen y en ese momento si no ocurre nada? Entonces eso es lo que realmente está sucediendo. Salgamos a las calles con nuestros primos, nuestros hijos, nuestros hermanos, porque es que eso es lo que debemos pedir: exigir el respeto de nuestros derechos, exigir que el gobierno escuche lo que el pueblo colombiano necesita realmente, y no creamos en esas cuestiones vandálicas como lo pintan ellos, porque no es así. Los que estamos en las calles somos seres humanos, trabajadores, estudiantes, que nos sudamos para comer la papita, para poder comprar el pancito diario. Entonces pues somos nosotros mismos.
¿Son causantes los jóvenes de tanta violencia que se está viviendo en la movilización, en los paros? No, mira, la mayor parte de las movilizaciones que hemos tenido y las convocadas a nivel nacional por el Comité de Paro, por ejemplo, han estado llenas, llenas de expresiones artísticas, pacíficas, masivas. Ese, la verdad, ha sido el factor común de las protestas que se han convocado a nivel nacional. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de la fuerza pública, que por el contrario, digamos, se han reportado múltiples videos en redes sociales de policías disparándole a la población, incluso gente que ni siquiera está marchando. El caso de Lucas Villa en Pereira, por ejemplo, una población, comillas, civil, comillas, disparándole a una persona que está manifestándose y algunas personas cercanas al gobierno nacional justificando este tipo de fenómenos. Creo que es algo que no podemos sacar del panorama. Y si bien ha habido algunas acciones violentas, y yo quiero decir que de entrada, pues yo la rechazo, es decir, es muy difícil convocar a una gran población a una gran porción de la población a marchar si sienten miedo de hacerlo, pero la verdad es que ese no ha sido el factor común, como si lo ha sido la represión excesiva por parte de la fuerza pública. La juventud, por el contrario, nada, fiesta, baile, llena de expresiones artísticas, y eso ha sido muy, muy, muy importante para estas marchas. Yo no había visto, Viviana, tanto arte, tanta cultura, tanto sano esparcimiento desde hace mucho tiempo como lo estoy viendo en estas movilizaciones, en estos paros, en estas grandes concentraciones. Se está trabajando a través de asambleas populares, se está nuevamente reconociendo la importancia de esa movilización social, y los jóvenes han dado la lucha y han dado también ejemplo. Incluso muchos mencionaban que era la generación de cristal, pero en este momento creo que ya no son tanto de cristal, sino que son de acero, porque han dado también ejemplo. Esta juventud, y hablo no solamente de los estudiantes de educación superior, sino los de colegio, incluso los que apenas nacen, llamémoslo así. Esta juventud es la más golpeada, o este sector de la juventud es la población más golpeada con este gobierno, con estas políticas que está imponiendo este gobierno. Sí, sí, Sebas, pues realmente el gobierno ha tenido, pues no ha respondido a las necesidades del pueblo, de ninguno, ni de los jóvenes, ni de los trabajadores, con las leyes que ellos están imponiendo. Un caso, pues, contundente de ello es todo lo que hemos venido viviendo en el movimiento estudiantil desde el 2018 con las exigencias que veníamos haciendo, porque hablábamos ya desde ese tiempo de un déficit, de una desfinanciación de la educación superior, pero el gobierno no nos escuchaba. Esta pandemia lo que ha generado es una agudización de esa condición, ha agudizado las problemáticas financieras, que obviamente abarcan más problemáticas como lo es el bienestar, la permanencia estudiantil, y el gobierno no ha sabido responder a estas necesidades. Las respuestas del gobierno han sido unos alivios, endeudamientos, como lo es cuando nos respondió con el decreto 662 y 467, creando un fondo solidario para la educación y unos planes de alivios que realmente eran créditos del ICETEX. Entonces, con este fondo, lo que realmente nos estaban dando era endeudamiento, tanto a los estudiantes como a las universidades, a las IES. ¿Esto qué hace? Pues crecer aún más ese déficit, ese asfixiamiento financiero que ya veníamos hablando nosotros. Entonces, lo que ha ocurrido es eso, como una creciente muy contundente de lo que ya veníamos teniendo como problemas. Entre eso, pues en resumen, el gobierno responde con 97 millones de pesos para la matrícula cero y una línea de crédito de 1.5 billones, que realmente eso es una disminución de ingresos a las IES. También da una línea de crédito con el FinDeter de 200.000 millones, y que pues esto lo que pretende es que las IES generen descuentos para los valores de las matrículas, y con estos planes de alivio, pues en el sector estudiantil realmente como estudiantes lo que hacemos es endeudarnos. Por ejemplo, los estudiantes con créditos en el ECITEX, donde se suspenden los pagos de diciembre del año pasado, sin los alivios con el cobre de intereses, serían de 40 millones.
pero con esos supuestos alivios que nos dieron, realmente los intereses serían de 70 millones. Entonces, pues no es realmente una salida, no es una salida a la crisis, sino que antes están aumentando los intereses, están aumentando ese desfinanciamiento de la educación. Entonces, esto pues, es un claro ejemplo de lo que hablas, de esos golpes que el gobierno nos está dando a nosotros los jóvenes. Jennifer Pedraza, le hago la misma pregunta que le realicé a Viviana. ¿Usted cree que el sector más golpeado por este gobierno ha sido el estudiantil? La verdad, creo que no es así, pero no por voluntad del gobierno, sino porque nosotras y nosotros hicimos un paro nacional en el 2018 y yo creo que eso fue muy importante, ¿sabes? Porque fue como la apertura del movimiento social y la muestra de que marchar sí funciona, de que luchar sí funciona, porque con ese paro en el 2018 nosotros conquistamos 5.85 billones de pesos como estudiantes de la educación superior. El gobierno incumplió lo que tiene que ver con la financiación de la ciencia y la tecnología, pero los recursos que van para las universidades públicas, para las instituciones de educación superior públicas, se cumplieron, por lo menos hasta ahora. Entonces yo creo que eso es muy importante porque creo que no somos el más golpeado, pero porque fuimos el primero que empezó a luchar. Tenemos un problema, y esto hay que reconocerlo en todo el movimiento social, que es la falta de organización. Yo, por ejemplo, me le quito full el sombrero a FECODE y por supuesto a DIA por su nivel de organización, porque nos permite, pues, digamos que contrarrestar con una estructura organizativa y reaccionar mucho más rápido, e incluso avanzar en la educación básica y media como un derecho. Mientras que, por ejemplo, en la juventud no estudiantil, es cierto que nos falta aún poder consolidar una organización que recoja a la juventud colombiana más allá del escenario de las universidades. Yo diría que tal vez el sector más golpeado es precisamente el de la juventud no estudiantil. Bueno, pues eso es duro, ¿no? O sea, yo digamos que no tengo la estadística aquí para señalarlo, pero creo em, que ha sido tal vez el más desempleado, el sector en la informalidad, las mujeres y la juventud, creo yo que somos el sector más crítico. Y también lo decía Cecilia López, que es una economista ex senadora de la República, es una mujer impresionante. Ella señalaba que el gobierno debería estar tomando decisiones urgentes para atender el desempleo masivo de la juventud y de la juventud femenina, porque de otra forma eso, digamos, lo que iba a generar era como una inercia para que toda una generación entera no contara con recursos para poder salir adelante ni medios para trabajar. Yo creo que esa es la población más golpeada, o sea, las mujeres jóvenes. Viviana, hoy en día las instituciones educativas, las universidades no tienen cómo autofinanciarse y esos alivios o también mencionan el tema de la matrícula universal, de la matrícula cero. Esa sí es la solución para las instituciones educativas, esa sí es la solución para los estudiantes, para que tengan de pronto esa educación gratuita y tengan ese acceso, por supuesto, a la educación superior. No, realmente esa no es la solución es generar una educación como un derecho fundamental que sea garantizada por el Estado. Esa es la real solución, que todos tengamos garantía de acceder a la educación, que todos, independientemente de nuestras condiciones, el gobierno sea capaz de garantizar, es decir, con condiciones me refiero al lugar en el que estamos, que no solo las ciudades sean las que tengan cobertura, y que el gobierno sea capaz de brindar esas garantías para que todos podamos acceder a la educación, que la dejen de ver como un servicio, porque es que eso es lo que está pasando. El gobierno habla de la educación como un servicio y nosotros exigimos la educación como un derecho fundamental. Jennifer. Pues mira, es que el anuncio del presidente Iván Duque es muy engañoso, para ser franca, porque él ya ha dicho eso 3 veces en el marco de la pandemia y cuando vamos a mirar con lupa, resulta que el gobierno solamente está entregando 12%, perdón, el 12% de lo que vale realmente la matrícula cero universal, haciendo que las universidades públicas que ya están desfinanciadas tengan que sacar de plática de su bolsillo para poder financiar esta inversión o estas matrículas que, digamos, se perdonan para los estudiantes. Entonces, eso no es como una dádiva piadosa del gobierno, sino que es algo que el movimiento estudiantil ha venido exigiendo desde el 2020. Y el anuncio, digamos que yo aún no lo celebro, para serte muy franca, porque ya pasamos un derecho de petición para que nos digan cuánto es el presupuesto que se va a comprometer para este objetivo, realmente cuánta va a ser la cobertura, porque el gobierno lo que ha hecho antes es decir, no, estratos 1, 2 y 3, y resulta que el gobierno solamente cubre una porción pequeña de esa gente, de esas personas, y el resto tiene que cubrirlo la universidad o incluso los entes territoriales.
Entonces, yo digamos que creo que hay que detallar eso. mm, y además nosotros y nosotras hemos dicho que esta garantía debe ser universal porque la pandemia ha arrasado incluso con clases medias. Acá hay gente estrato 4 a la que despidieron de su trabajo, que tuvo que cerrar su fábrica, su empresa, su tienda. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, hay una característica que yo creo que es importante señalar, que tiene que ver con que las reivindicaciones del movimiento estudiantil en este momento no son necesariamente gremiales, o sea, no son solamente sobre educación, sino que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el derecho constitucional a la protesta pacífica, tiene que ver, por ejemplo, con que retiren el proyecto de ley 010, que es la reforma a la salud, porque permite o es una violación a la autonomía universitaria al permitir que las EPS dicten cursos, cursos de especialidades médicas, cosas por el estilo, son las que hoy componen, digamos que las peticiones del movimiento estudiantil en general. Si Viviana Cardona, estudiante y activista que hace parte del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo, tiene al presidente de la República enfrente o en un panel, ¿cuáles son las 3, 4 exigencias o cuáles son las 3, 4 solicitudes primordiales que le pediría, que le solicitaría a esta persona en beneficio de la juventud y de la educación superior? Bueno, realmente nosotros tenemos en este momento unas exigencias no como movimiento estudiantil. Esto está siendo un movimiento social, esto es de la gente, esto es un movimiento popular, donde las juventudes pues somos protagonistas, pero no solo los estudiantes y menos los estudiantes universitarios. Entonces existen varias banderas que nosotros hemos cargado como estudiantes y hemos levantado, pero han sido ignoradas. Actualmente nosotros proponemos hoy que las asambleas sean reconocidas, que sean, pues sí, reconocidas a nivel nacional. Es allí donde los colombianos estamos construyendo y proponiendo, pero nosotros no estaríamos dispuestos ni a negociar ni a dialogar, pues si no hay un compromiso por parte del gobierno de qué, de no presentar una reforma a la salud, de no presentar una reforma tributaria como la que está propuesta actualmente, que recae sobre los hombros de la clase media y la clase baja, y tampoco lo vamos a hacer si no se desmilitarizan las ciudades y se reconoce el exceso de la fuerza pública. Por ende, este reconocimiento del exceso de fuerza pública pues debe generar una reparación a las víctimas y a las familias. Debe renunciar también la cúpula militar después de haber dado la orden de matar a sangre fría a su pueblo y que pues tiene el derecho a protestar. Entonces las exigencias puntualmente serían estas: la desmilitarización, la reparación a las víctimas, el reconocimiento de las asambleas populares, que es allí donde el pueblo se está expresando, es allí donde estamos dando nuestra voz y donde estamos construyendo y proponiendo. Sin este reconocimiento, sin este cumplimiento por parte del gobierno, sin que retiren la reforma, pues realmente y se comprometan no simplemente a decir que la retiran, sino realmente a no presentar una reforma que afecte a los ciudadanos, que afecte a la clase pues trabajadora, a los obreros, a los campesinos, sino que paguen los que realmente tienen que pagar, pues los grandes ricos, las grandes empresas, donde están todos los impuestos que ellos en este momento están evadiendo. Entonces, esas serían realmente las exigencias actualmente. No somos los jóvenes, no somos los estudiantes, somos todo el pueblo los que tenemos las necesidades y las exigencias que estamos presentando actualmente al gobierno. Jennifer, usted estaba hablando hace un momento de las peticiones. Si usted mañana se encuentra el presidente de la República y tiene posibilidad de exigirle o solicitarle 4 situaciones que está viviendo el país y la juventud, ¿cuáles serían las más importantes? ¿Cuáles serían las prioritarias para que el gobierno comience a trabajar en ellas? Lo primero para mí sería que se cambiara la perspectiva que se tiene sobre la protesta social, que el presidente diera un mensaje de rechazo al uso excesivo de la fuerza pública y una garantía de que esto no va a seguir ocurriendo, y justicia pues para los fenómenos que hemos venido viendo desde el 28 de abril. 2, sin duda alguna que se archivara el proyecto de ley 010. Hay algunos medios de comunicación que han dicho que la reforma de la salud ya se cayó, pero no es cierto porque no está archivado este proyecto, por el contrario se abrieron unas rondas de discusión, pero pues sigue teniendo mensaje de urgencia del gobierno nacional este proyecto de ley.
Lo tercero sería negociar el pliego de emergencia que construyó el Comité Nacional de Paro, que eso es algo muy importante porque el gobierno ha intentado como empezar a negociar con cada sector por aparte, bueno, no negociar sino dialogar, pero ha empezado como a montar mesas. Recuerdo que llamó a FECODE antes de llamar al Comité Nacional de Paro. FECODE dijo: nosotros no vamos, ustedes lo que quieren es fraccionarnos. Hizo lo mismo con los estudiantes, ayer los citó, pues nos citó, pero nosotros no fuimos porque dijimos, como a CRES, por ejemplo, que pues solamente nos queremos sentar a negociar con el gobierno, con el resto del movimiento social unificado. Entonces eso creo que sería lo tercero que diría, que es negociar el pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro. Y lo último sería tal vez, y bueno, aquí estoy hablando como Jennifer, ¿no? Pues como mi perspectiva personal, sería retirar el decreto 1174, que fue el que Duque emitió en el marco de la pandemia, aprovechando sus facultades extraordinarias y que no tiene nada que ver con la salud, sino que es de implementación de la reforma laboral contra la que marchamos en el 2019. Uno diría que eso no tiene nada que ver con los estudiantes, pero si ahora es difícil pensionarse, este decreto permite cotización a pensiones por hora. Es decir, que prácticamente se nos hace imposible pensionarnos, y cotizando por mes es muy difícil pensionarnos, mucho más va a ser ahora difícil poder pensionarnos si la cotización es por horas. Entonces, esos son los puntos que yo pensaría que serían como una prioridad. Estamos escuchando a Viviana Cardona y Jennifer Pedraza, líderes estudiantiles que están respondiendo, analizando, reflexionando sobre la actualidad del país aquí en Diálogos Adida. Ya regresamos. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEIT, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, Asociación de Institutores de Antioquia. Escuchas Diálogos Adida. Diálogos Adida con Sebastián Ospina. Regresamos a Diálogos Adida, el espacio alternativo para preguntar, para responder, para escuchar, analizar, reflexionar de toda la actualidad nacional, de todo lo que está pasando en la coyuntura política, social, cultural y demás. Hoy tenemos a dos invitadas, a Viviana Cardona, estudiante y activista del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, y también estamos escuchando a Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento, Viviana, ¿hay de pronto división en algunos sectores de la educación superior o en algunos voceros, en algunos líderes? ¿O ustedes también están unidos no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional? ¿O hay de pronto diversas posturas en el sector estudiantil? Bueno, actualmente el sector estudiantil, como pues he contado todo el tiempo, estamos muy unidos y trabajando, construyendo en estas asambleas populares. Sin embargo, pues lo que respecta al movimiento estudiantil, pues sí hay una crisis de representatividad. Hoy en día no existe una representación legítima de los estudiantes, no hay quien recoja todos los sentires del movimiento estudiantil. Un representante estudiantil no existe, no lo tenemos, pero no quiere decir que estemos fracturados en el movimiento estudiantil, quiere decir que realmente estamos volcados a la construcción y el aporte en las asambleas populares. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, nosotros consideramos que no existe una representación o vocería del movimiento.
Ninguna recoge realmente lo que nosotros exigimos, lo que nosotros pensamos. Pero en el panorama actual, la condición no recae o no es importante si tenemos un vocero, un representante. Ahora todo está volcado a las asambleas populares. Y una asamblea popular está conformada por todos los ciudadanos, por todos los que estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces, eso es lo que realmente nos representan, las asambleas populares. Jennifer Pedraza en este momento se considera líder estudiantil. Jennifer Pedraza se considera también como una imagen de ese movimiento estudiantil, y se lo pregunto porque en ocasiones se siente que hay un poco de desorden, sobre todo en el tema de las movilizaciones por parte de este movimiento estudiantil. Hay diferentes posturas, hay diferentes sectores allí también en el tema estudiantil. Sí, claro, el movimiento estudiantil es muy diverso, tiene múltiples sectores. Cuando yo hablo acá, seguramente podré representar solo una de sus porciones. Este es además un debate histórico, el de cómo deben ser las movilizaciones, cuál es la táctica acertada. Sin duda alguna habrá muchas personas que piensen de forma distinta a mí, y esa es en parte la riqueza también del movimiento estudiantil, de poder dar un debate nutrido con diferentes perspectivas al respecto. Sin embargo, pues creo yo que lo que ha demostrado ser más contundente es cuando las expresiones de movilización son demasiado grandes, demasiado masivas, que al gobierno le queda grandísimo decir que solamente es una conspiración o que es un grupo de vándalos o violentos, sino que pues se ve acorralado frente a la opinión pública y frente al masivo respaldo de la población colombiana en torno a una causa. Y esa es la posición que pues particularmente yo tengo y que tal vez represento de alguna forma acá. Hablemos ahora, Jennifer Pedraza, de la reforma a la salud, nuevamente de la reforma tributaria. ¿Cuál es la incidencia para los estudiantes o cuál es la incidencia que tiene esto con los estudiantes, los aspectos más negativos de las mismas? Bueno, la reforma tributaria era, mejor dicho, era además de ponernos impuestos a la leche, la papa, los huevos, o a la producción de estos bienes más bien, a las toallas, a los tampones, también era una reforma fiscal que no permitía que el gasto del gobierno creciera en contratación de bienes y servicios y de personal, nunca por encima de la inflación esperada. O sea, esto es muy crítico porque los gastos, por ejemplo, de la educación son gastos que son crecientes. Es decir, tú tienes que invertir en microscopios, laboratorios, personal muy cualificado, personas con doctorado, con maestría, y evidentemente pues congelar el gasto público y amarrarlo siempre a la inflación esperada, que además es menor siempre que la inflación observada, iba a implicar en la práctica recortes de gasto público, o sea, recortes en la garantía de los derechos de los estudiantes de la educación superior y de la financiación de las universidades públicas. Entonces, esta reforma, además de ser una reforma tributaria, era una reforma fiscal que congelaba el gasto público de aquí en adelante hasta el 2026. En la reforma a la salud tiene algo muy crítico que Vargas Lleras ha pintado como la depuración de la CPS, pero realmente no se trata, o sea, no se trata así sí como dicen, no, el problema de la CPS no es de una manzana podrida, sino de un sistema con perversos incentivos. Y en ese sistema, lo que hace esta reforma de salud es concentrar aún más el mercado de las EPS porque deja vivas solamente como 12 EPS, si no estoy mal en lo último que leí, porque es que han modificado muchísimo el articulado de la reforma a la salud, haciendo que se concentre mucho más el mercado de las EPS y por ende cada una de ellas tenga una mayor cantidad de usuarios y una mayor cantidad de recursos públicos. Ellos han intentado vender la reforma diciendo que prohíbe la tercerización laboral en el sector de la salud, pero esto ya es una ley en Colombia. O sea, no se necesita esta reforma a la salud para condenar y para ilegalizar la tercerización del personal de la salud. Y particularmente en los estudiantes o en la educación superior, ¿cómo nos afecta? Porque permite que las EPS dicten cursos que además las universidades después, violando su autonomía universitaria, van a tener que privilegiar a los estudiantes que hayan visto sus cursos en la CPS a la hora de acceder a especialidades que solo pueden dictar las universidades. Entonces, esto es abiertamente una violación a la autonomía universitaria y así lo ha señalado también el director del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional, que ha sido como el principal vocero en contra de esta reforma a la salud y además no resuelve los problemas del sistema realmente, que hoy son más de financiación a los hospitales directamente. Debilita además la red pública hospitalaria, es un
es un proyecto de ley que por el contrario lo que hace es privatizar aún más este derecho. Hablemos un poco, Viviana, precisamente de estos temas que también perjudican o favorecerían a los jóvenes. El tema de la reforma tributaria, ¿cómo lo ven también desde su percepción, Viviana Cardona, que es una estudiante y activista, el tema de la reforma a la salud, la reforma tributaria? Bueno, esta propuesta, como ellos la mencionan, esta propuesta de reforma realmente perjudica pues a todo el pueblo. A los jóvenes pues también nos incluyen. Esta reforma deben retirarla, inclusive no debe haber pues ni un diálogo, por eso nosotros rechazamos completamente los diálogos o las negociaciones, porque no debe modificarse, no debe cambiarse algunas cosas ni nada por el estilo. La reforma debe retirarse completamente y renovar esa reforma debe estar enfocada realmente a las personas que deben pagar la crisis. No somos los obreros, no somos las personas campesinas, indígenas los que debemos pagar. Esta reforma realmente nos afecta a todos. Jennifer, ¿son motivos suficientes para seguir la movilización social, para que los estudiantes sigan unidos buscando mayores beneficios y reivindicaciones? ¿Cuál es el plan de trabajo, plan de acción a corto y mediano plazo precisamente del movimiento estudiantil para estos próximos días? Pues eso la verdad tendremos que irlo evaluando porque eso pues no lo defino yo como tal, sino más bien las asambleas y los espacios de decisión del movimiento estudiantil. Por ahora tengo entendido que casi todas las instituciones de educación superior se encuentran en paro nacional y digamos que aquí sí voy a hablar en nombre de ACRES y del Comité Nacional de Paro cuando digo que estamos solicitándole al gobierno nacional una negociación como tal con garantías para el derecho a la protesta para empezar a resolver o avanzar en algunos de los puntos que se puedan convertir en decisiones de política pública para mejorar las condiciones de vida de los colombianos y de las colombianas. Entonces creo que eso es algo muy importante y tendrá que fortalecerse o respaldarse esa movilización, creo yo, a través de movilizaciones masivas y muy grandes cuando ya haya un proceso de negociación. Bueno, Viviana, ya para ir finalizando y agradecerle también por estar acá en Diálogos Adida, el programa también que se realiza en torno a este paro nacional, reflexionando, dialogando y también tiene futuro la juventud del país, tiene futuro la educación superior del país en este momento, Viviana. Sí, claro que tenemos futuro. Realmente, pues en eso andamos, ¿no? Queremos convertir esa educación en un derecho fundamental. Ese es el futuro real que tenemos. Es lograr la solución real, no los pañitos de agua tibia con los que el gobierno responde. Entonces, ese es nuestro futuro, luchar por una educación como bien común, como un derecho fundamental. Viviana Cardona, estudiante y activista del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo. Ya para finalizar, agradecerle su participación. ¿Algún mensaje para finalizar a todo el magisterio antioqueño y colombiano que la está escuchando? Bueno, sí, pues darle muchas gracias por escucharnos, por dar la oportunidad, pues como en estos otros espacios, en estas otras voces. El mensaje que les quiero dar es, pues, el mismo que les he dado. No creamos en lo que pintan, no creamos en lo que muestran. Somos nosotros, cada uno de ustedes que nos están escuchando, los que estamos en las calles, por nosotros mismos, por nuestras necesidades reales. Y una invitación a que participemos en las marchas, sobre todo en las asambleas populares. Allí es donde realmente podemos debatir, podemos responder preguntas, podemos hablar, podemos compartir también, y de esta forma es donde estamos construyendo. Los invito a que estén pues enterados de las asambleas populares, de las movilizaciones culturales, todo lo que está sucediendo en este país, y que entre todos pues alcemos la voz y exijamos nuestros derechos. Jennifer, ¿tiene futuro la educación y tiene futuro los estudiantes en este país? Yo creo que sí tenemos futuro, o sea, y no solo tenemos futuro, sino que tenemos una súper responsabilidad de hacer este país mejor. O sea, si no somos nosotros y nosotras quienes hemos tenido de alguna forma el privilegio de acceder a la educación superior, ya sea pública o privada, pues nadie va a venir literal a salvarnos el país si no somos nosotros los que accedimos al conocimiento, los que tenemos como las herramientas para pensar soluciones para este país. Yo creo que la educación es fundamental, es un fin en sí mismo, pero también es tan clave cuando se pone al servicio de resolver los problemas de un país
que creo que pues hay mucho futuro por delante, muchas tareas, muchos problemas por resolver, por supuesto, pero pues nada, hay que hacerle porque pues otra cosa es perder por W, otra cosa es dejarle a quienes han mal gobernado este país siempre la posibilidad de decidir sobre lo que se viene y sobre lo que no. Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por estar en Diálogos Adida. ¿Algún mensaje final para todos los oyentes que la están escuchando a esta hora? Sí, quisiera agradecerles porque seguramente habrán salido a marchar en alguna de estas convocatorias y quisiera decirles que estén muy pendientes de las redes de la Central Unitaria de Trabajadores y del Comité Nacional de Paro, en donde vamos a estar subiendo toda la información, si hay otra convocatoria de marchas, cómo va la negociación, y estoy muy agradecida por estos minutos que hemos compartido acá. Y así llegamos al final de un programa más de Diálogos Adida. Hoy en los micrófonos estuvo Viviana Cardona, estudiante y activista del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, y Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia. Dos líderes estudiantiles a las que le preguntamos, ellas respondieron, analizaron dos posturas, en algunas partes similares, en algunas partes distantes, pero siempre buscando la reflexión, el criterio y sobre todo buscando la solución para todas las inquietudes, problemas que se están viviendo en este momento en el país. Soy Sebastián Ospina Mendoza, hago parte del equipo de comunicaciones de Adida. Agradecerle a todo el equipo en general por hacer posible todos estos espacios y por llevar siempre información y comunicación a todos los maestros de Antioquia y Colombia. Que pasen feliz resto de noche. Diálogos Adida, un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida, con Sebastián Ospina.